Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Cristina Villa Chávez. El día de hoy les hablaré sobre la leyenda de Rómulo y Remo y de cómo se fue creando Roma. Acompáñenme a ver este breve video que aunque es breve es de mucha importancia ya que la leyenda completa se encuentra aquí. Espero y sea de su agrado. Bienvenidos. Nuestro contenido es sobre la mitología romana, Rómulo y Remo, una historia de la antigua romana. Es una historia muy interesante. Vamos a mostrar desde cómo fue el nacimiento de los gemelos hasta su crecimiento y cómo fue que uno de ellos logró ser rey. Lamentablemente el otro falleció. Veremos cómo se fue fundando Roma, por quiénes, qué ocasionó esto. Esta fundación trajo muchas cosas buenas, aunque también trajo ciertas guerras. Cuenta la leyenda antiquísima de los helenos que Eneas, príncipe de Dardania, escapó de la destrucción de Troya, cargando a su padre Anquises sobre sus hombros, y a su hijo Ascanio, aunque perdió en la fuga a su esposa Creusa, hija del rey Príamo. Esto sucedió en torno a 1184 a.C. 3 décadas después y tras varios periplos, Ascanio fundó la urbe de Alba Longa, de la que fue su primer rey. 4 siglos después vendría el tiempo del rey Numitor. Numitor fue destituido por su hermano Amulio, que acabó con todos sus hijos varones y convirtió a su única hija, Rea Silvia, en una virgen vestal, para que así, al tener un voto de castidad, no tuviera descendientes. Pero el dios de la guerra, Marte, se enamoró de la bella muchacha. De su unión engendraron dos gemelos, Rómulo y Remo. Amulio, temeroso de tener en el futuro dos posibles rivales, ordenó su asesinato, pero el hombre encargado del infanticidio no pudo cometerlo y los abandonó a su suerte en el río Tíber. La corriente llevó a la cesta en que estaban cobijados a un pantano llamado Velabrum, en un lugar entre las colinas Palatino y Capitolio, llamado Sermaluz. Allí fueron cuidados y alimentados por una loba llamada Luperca y un pájaro carpintero, los animales sagrados de Marte. Poco a poco, después los encontró el pastor Fastulo, que era porquerizo de Amulio, y decidió criar en secreto a los niños junto con su esposa Aca Larentia. Solo cuando crecieron les reveló su verdadera identidad, y ellos decidieron hacer justicia. Mataron a Amulio y liberaron de su encierro a su abuelo, que fue repuesto en su trono. Rómulo y Remo partieron de Alba Longa, pues querían gobernar, pero no derrocar a su abuelo. Marcharon al lugar donde el pastor les había encontrado y ahí discutieron dónde fundar su ciudad. Para esto, Rómulo quería construir Roma en el monte Palatino. Mientras tanto, Remo quería construir Remoria en el Aventino. Además, la ley de la primogenitura no podía aplicarse en este caso, por lo que los habitantes tenían que decidir de otra manera quién sería el nuevo rey. Para esto, los habitantes de Roma decidieron que el que viera más buitres sería el que ganaría el mando. Remo logró ver 6 buitres, mientras que Rómulo vio el doble y triunfó. Rómulo trazó los límites de la ciudad y ordenó que nadie los traspasara durante las ceremonias, pero Remo lo desafió y los traspasó, por lo que tuvieron una discusión que rápidamente degeneró en pelea. Remo resultó herido y murió poco después a causa de las heridas. Rómulo enterró a su hermano en el lugar donde quería fundar Remoria. Roma fue fundada oficialmente entonces el 21 de abril de 753 a.C. La nueva ciudad se fue llenando de refugiados y prófugos de ciudades vecinas y tierras aún más lejanas, tanto hombres libres como esclavos, probablemente también campesinos y pastores de las cercanías. Debido a la diversidad de su gente, Rómulo decidió organizarlos en un solo cuerpo político, promulgar leyes y crear costumbres comunes, y eligió a los primeros 100 patres que el rey nombró senadores y cuyos descendientes serán los patricios.
La recién fundada Roma fue creciendo rápidamente, ya que llegaban inmigrantes de todos los lugares, pero el número de mujeres era escaso. Los habitantes temieron entonces que su ciudad solo duraría una generación si no conseguían suficientes mujeres como para procrear a sus hijos, así que enviaron embajadas para conseguir mujeres en los pueblos vecinos, pero sus celestinos fueron todos ejecutados. Los romanos decidieron conseguir damas por las fuerzas y por el mando de Rómulo por la astucia. Así que para esto, fingiendo no estar resentidos, ofrecieron unos juegos en honor a Neptuno, que llamaron Consualia. Se invitó a los vecinos de las ciudades latinas y los sabinos cerca del Quirinal, y en medio de los juegos realizaron el rapto de las mujeres, aprovechando que los vecinos habían traído a sus hijas. Los padres de las doncellas huyeron y se escudaron los romanos acusándolos de violar su hospitalidad. Habían pasado apenas 3 meses de la fundación de Roma. Rómulo, al parecer, logró calmar a las jóvenes y con el paso del tiempo los secuestradores lograron ganarse su afecto al demostrar que eran buenos esposos. Rómulo tomó como esposa a Hircilia, noble sabina, con la que tendría 2 hijos, una niña llamada Prima y un varón llamado primero Aolio, pero posteriormente Abilio. Sin embargo, Plutarco admite que esta versión es negada por otros, pues muchos dicen que fue dada como esposa a un tal Hostilio en Medulia, con el que tuvo un hijo, Hosto Hostilio, que sería abuelo del tercer rey romano Tulo Hostilio. Tras el rapto, los romanos tuvieron que afrontar la ira de los sabinos y los pueblos latinos que se aliaron entre sí. Al ver que Rómulo no devolvía las doncellas, Rómulo salió a enfrentarle. Aprovechando que los sabinos aún se preparaban, los romanos, tras su primer éxito, atacaron a las ciudades de Antemnas y Fidenas, las derrotaron en batalla y las urbes fueron tomadas. Cuando Rómulo trató de imponer orden, fue herido por una piedra y arrastrado por la muchedumbre, atemorizada en que se había convertido su ejército. Cuando recuperó el conocimiento, invocó a Júpiter y prometió construirle un templo en su nombre si le concedía la victoria. Luego ordenó a sus hombres y defendió los lugares donde estaban refugiados. Tras este episodio, los reyes Rómulo y Tasio firmaron la paz y unieron a sus pueblos en uno solo, instalando gran número de sabinos y sus familias en Roma, además de gentes de otros pueblos vecinos. Se inició un gobierno conjunto entre ambos monarcas, una diarquía en la que ambos con su cuerpo de 100 senadores, cada uno se reunía y decidía qué hacer. Luego se reunían ambos y tomaban la decisión final. Para esto, al día siguiente, Mercio o Marco Curcio, que es de los sabinos, y Hosto Hostilio de los romanos, decidieron enfrentarse, ya que eran los campeones de ambos pueblos. Curcio se adelantó tanto en sus tropas que llegó a quedar atrapado con su caballo en la zona inundada, salvándose de un milagro de morir ahogado, motivo por el cual el lugar fue nombrado Lago Curcio, mientras que Hostilio murió al inicio del combate, lo que motivó al ejército romano a huir y refugiarse en el Palatino. Cuando Rómulo trató de imponer orden, fue herido por una piedra y arrastrado por la muchedumbre, atemorizada en que se había convertido su combate. Cuando Rómulo recuperó el conocimiento, invocó a Júpiter y prometió construirle un templo en su nombre si éste le concedía la victoria. Luego ordenó a sus hombres y defendió los lugares donde estaban refugiados, donde estarían después de los cimientos de Regia y el templo de la Vesta, conteniendo a las mejores tropas sabinas. En esos momentos las sabinas intervinieron en medio de la lluvia de proyectiles para evitar que sus padres sabinos y sus esposos romanos se siguieran matando entre sí. Al 5.º año de Diarquía, los parientes Tasio asaltaron a una comitiva de mensajeros que venían de Laurento a Roma. Pero cuando estos se resistieron, los asesinaron. Los deudos exigieron justicia a Rómulo, pero este se vio impedido, pues Tasio se negaba a castigar a los involucrados. Los parientes de las víctimas finalmente asesinaron al rey Sabino. En Lavinio, Rómulo enterró con honores a Tasio en el Armilustro. Los laurentanos, temerosos de que los hechos originaran una guerra,
Entregaron a los culpables, pero Rómulo no los castigó y decidió que la muerte de su colega era el precio pagado por la muerte de los mensajeros. Sin embargo, algunos asumieron que estaban felices de tener el poder para él solo. Al parecer, poco tiempo después, una peste afectó a Laurento y Roma, lo que fue interpretado como un castigo por no hacer justicia por la muerte de Tasio. Antes de que terminara esta pestilencia, los habitantes de Cameria invadieron territorio romano, esperando que estos no pudieran detenerlos. Estaban equivocados. Rómulo marchó contra ellos y los derrotó en batalla, matando a 6.000 de ellos. La ciudad fue tomada y la mitad de sus habitantes fueron llevados a Roma, mientras que el rey romano instaló tantos colonos que doblaron en población a los camerios que quedaban en la ciudad. Al volver a Roma, el monarca celebró un triunfo y consagró un templo a Vulcano. Habían pasado solo 16 años desde la fundación de la ciudad, aproximadamente en 737 a.C. Durante su reinado, Rómulo conquistaría Medulia y recibiría embajadas de varias ciudades y se aliaría con ellas. Pero los tirrenos o etruscos de la ciudad de Fidnede o Fidenas se fueron a la guerra con el temeroso poder alcanzado. Según Plutarco, el rey lanzó un ataque sorpresa de su caballería contra las puertas de la ciudad y la tomó. Livio narra, en cambio, que Rómulo avanzó hacia la ciudad después de que los fidanetes atacaran las tierras romanas hasta hacer un campamento en sus cercanías. Dejó un pequeño destacamento ahí y avanzó con el grueso de sus fuerzas. Dejó parte de su infantería oculta en una zona boscosa cercana, mientras el rey de la caballería y parte de la infantería atacaban la ciudad. El asalto rápidamente fue rechazado, hasta llegar a la zona boscosa donde los romanos ocultos los atacaron por el flanco, y justo en ese momento la tropa romana que huía dio media vuelta y se encaró a sus enemigos. Los firenetes se vieron rodeados y fueron vencidos. Huyeron a su ciudad, pero los romanos entraron en ella antes de que pudieran cerrar las puertas. Sea cual sea el modo en que fue conquistada, los fidanetes habían tenido muchos muertos, pero Rómulo no la incendió ni saqueó, sino que ordenó que la instalaran 2.500 colonos romanos para asegurar la lealtad de la ciudad. Poco después de su victoria sobre los fidanetes, los etruscos de Velles se fueron a la guerra con Roma. Eso da a entender Livio. Esta fue la última guerra de Rómulo. Los etruscos sabían que la influencia que estaba logrando la nueva ciudad era muy peligrosa y no debían mostrarse pasivos. Rómulo no asaltó sus defensas, pero devastó los campos cercanos. Los etruscos entonces firmaron la paz a cambio de algunas tierras. Rómulo logró una tregua de 100 años que duraría 4 décadas después de su partida. Tras esto, el rey organizó una guardia permanente de 3.000 infantes, llamados célebres por su comandante Celer. Plutarco dice que los bellanos se dividieron en dos contingentes. El primero atacó Fidenas y el segundo salió en búsqueda de Rómulo. Anteriormente habían enviado mensajeros reclamando la entrega de esta última ciudad, pero el rey los había rechazado. Posteriormente marchó contra Velles y la ciudad al ver que le sería imposible resistir. Prefirió ceder las tierras al sur del Tíber, ceder las salinas cercanas a este y entregar 50 rehenes de entre sus principales. Luego Rómulo celebró al parecer un nuevo triunfo, donde exhibió el botín, las armas de los vencidos y el comandante de sus enemigos, que era un anciano general. Poco a poco, Rómulo se volvió más despótico y autoritario en sus decisiones debido a su arrogancia. Tiempo después falleció su abuelo, Numitor, y él heredó el trono de Alba Longa y se trasladó allá, pero debido a las dificultades para gobernar dos ciudades, dejó a los romanos elegir cada año un gobernador, lo que aumentó el deseo de mucha gente de liberarse de la monarquía. El rey lentamente empezó a reducir las atribuciones del Senado y del pueblo, pero también distribuyó entre sus soldados los territorios ganados a valles sin consultárselo a los patricios. Alba Longa
La ciudad madre de Roma será destruida por su propia hija después de 673 a.C. a manos del rey Tulio Hostilio. A los 38 años de reinado y 54 años de edad, alrededor de 716 a.C., según la tradición, Rómulo fue elevado a los cielos por una tormenta o eclipse justo cuando pasaba revista al ejército de la Ciénaga. Los romanos lo elevarían a deidad con el nombre de Quirino y le construyeron un templo en la colina llamada Quirinale. Sin embargo, lo más probable es la sospecha que venía aún de tiempos antiguos. Fue asesinado por los patres y su cuerpo fue desmembrado y hecho desaparecer. Después de todo, a su estilo despótico de gobierno, al final de su vida se sumaban las acusaciones de estar involucrado con la muerte de Tasio. Según Livio, los senadores no se pusieron de acuerdo en quién debía ser el nuevo monarca. Temerosos de terminar en un conflicto abierto entre las distintas facciones, pasaron un año turnándose en el gobierno por un lapso de una semana, al mando de cada uno. Pero este sistema llamado interregno no funcionó y la gente empezó a protestar. Además de que se veían débiles ante sus vecinos al no haber una autoridad central. Los senadores, sabiendo que no podían contener esa indignación, prefirieron encauzarla para evitar perder completamente el poder. El sistema que originaron era que el rey sería aclamado por el pueblo, pero luego debía ser aceptado por el Senado para ser legitimado. Como sucesor de Quirino fue elegido Numa Pompilio, un hombre de fama como sabio y piadoso de unas 4 décadas de edad, nacido aproximadamente en el mismo año que lo hizo Roma. En la cronología actual se fijó el 21 de abril de 753 a.C. y fue este el año 1 en el calendario romano. Se aludía como el nacimiento de Roma. Por otro lado, en noviembre de 2007 se produjo el hallazgo de la cueva que en la antigüedad era reverenciada como el lugar donde se habían sido amamantados los gemelos. Como podemos ver, es una historia muy hermosa y muy interesante. Esperamos y haya sido de su agrado. Hasta luego.